en el contexto de la autoinmunidad, cuando hablamos de la patología, todavía sigue habiendo mucho debate, mucha intriga en torno a si los microorganismos tienen o no algún rol, algún papel específico en el desarrollo de la enfermedad inmunológica o si ellos son, vaya, como tal, causales, la desencadenan, si dar antibióticos mejora o cambia las cosas. Y bueno, porque incluso existen por ahí quienes aseguran curar enfermedades autoinmunes con el uso de antibióticos. Entonces, pues vamos a ver eso a lo largo de esta charla y justamente quise dividir en estos segmentos muy interesantes, muy entretenidos para que ustedes puedan tener la información que, eso sí les aseguro, les va a volar la cabeza. ¿Y qué estaba platicando? Bueno, ¿cómo inició todo este descubrimiento? Les decía que en 1888 el ruso Mechnikov fue el primero en describir en las estrellas de mar el comportamiento de los macrófagos. O sea, los macrófagos son células del sistema inmunológico, glóbulos blancos específicamente, que tienen la capacidad de reconocer agentes externos que pueden ser desde microorganismos, vaya, bacterias, virus, parásitos, incluso alguna astilla o espina, que de hecho él justo fue como describió qué pasaba cuando se le clavaba una espina a una estrella de mar y cómo estos macrófagos hacían todo por pues deshacerse de ese agente invasor. Entonces esto fue un paso muy importante en el tema de la inmunología, pero como ven, es una ciencia, la verdad, sumamente nueva. En 1890, Kitasato, un japonés, y Ehrlich, un alemán, ellos describen la actividad de los anticuerpos, que son estas proteínas que tienen la capacidad para fijarse a distintos componentes celulares, y ellos específicamente lo describieron con tétanos y difteria, que en esos años todavía era un gravísimo problema de salud pública. Ambas enfermedades, las personas se morían por miles debido a estos padecimientos antes del advenimiento de las vacunas, que desgraciadamente ahora se han desprestigiado mucho por corrientes ideológicas sin ningún sentido. Después, nuevamente, Paul Ehrlich, en 1897, propone la interacción de los antígenos con los anticuerpos. O sea, él habla de que para que un anticuerpo pueda reconocer a un antígeno o para reconocer y más bien tener un efecto biológico, necesita reconocer específicamente la estructura molecular de ese agente en cuestión. Esto es lo que se llama antígeno. Después, en 1962, Rodney Porter descubre la estructura de la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G es la más abundante y pues la más importante de los anticuerpos en el contexto de la memoria inmunológica. Esta es digamos, cuando los linfocitos B, que son los que producen estos anticuerpos, que son como, podríamos entenderlo, como misiles teledirigidos contra estructuras muy específicas, digamos, un anticuerpo tiene la capacidad de formar una especie de engranaje perfecto contra aquello que se maquila, se diseña y cuando ya es muy avanzada esa capacidad de afinidad, es entonces cuando surge la IgG. Entonces, este es un anticuerpo muy importante porque además es, por ejemplo, el responsable de proteger a los bebitos mientras estamos, mientras las mamás están embarazadas, su IgG puede pasar la placenta y protegerlos. Entonces, eso tiene una gran relevancia, indudablemente, en temas relacionados con la inmunología. Después, en 1922, Kurt Meyer fue el primero en describir el factor reumatoide, pero fíjense qué interesante. Él lo describe por primera vez en cirrosis hepática y bronquitis crónica. Entonces, seguramente aquí muchos de ustedes dirán, caray, yo esperaba que me dijeran que la primera vez que lo describieron fue, pues de hecho, en enfermedades
autoinmunes, bien reconocidas, bien conocidas por todos ustedes, como puede ser la artritis reumatoide, ¿no? Que fue, digamos, la primerita y por la cual después recibió su nombre. Pues resulta que no fue así. Y el factor reumatoide no es otra cosa que un anticuerpo específicamente, o bueno, casi siempre es una IgM o una inmunoglobulina M, pero también puede ser una IgG justamente, que se une contra otro anticuerpo. Y su función natural es proteger del exceso de anticuerpos que pueden llegar a tener consecuencias negativas. Bien, ahora, pues entonces vamos a poner, ahora sí que en este mar de, de ideas, de conceptos, pues todo lo que esté involucrado, microorganismos, antibióticos o inmunomoduladores, ¿qué es lo que deberíamos de dar? ¿Qué microorganismos son en quienes nosotros debemos de poner especial atención? ¿Por qué son más frecuentes las infecciones en los pacientes con enfermedades reumáticas? ¿Sí tendrá algo que ver y realmente son causantes de las mismas? Ahora, ¿qué papel juega la microbiota, lo que antes se llamaba flora intestinal? Bueno, algunos todavía la siguen llamando así, pero es equivocado llamarla así. Y hoy la biotecnología, ¿cuánto ha avanzado la biotecnología a pesar de la resistencia de muchas ideologías que pues ahora parecen que quieren regresarnos a la Edad Media? Y pues al final de todo esto, si ponemos el conjunto y hacemos el mezclado, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Bien, entonces es que esto es mucho más intrincado de lo que nos quieren hacer pensar o de lo que pues, nos gustaría creer. Perdonen, desgraciadamente, eh, en sus orígenes muy antiguos, cuando Hipócrates, mucho antes de Cristo, separa la magia de lo que es propiamente el conocimiento empírico que después se fue desarrollando para convertirse en algo cada vez más metódico y científico, pero no fue sino hasta Descartes en el siglo XVIII que finalmente empezamos a tener realmente una medicina científica. Pero el tema aquí es que por muchos años y todavía hoy en día se quiere seguir pensando de forma muy simplista, reduccionista y de verdad muy pequeñita con lo que es el modelo de monocausalidad. Es decir, querer explicar los fenómenos por simples variables y simple asociación entre variables, cuando es mucho más intrincado que eso. Así que permítanme mostrarles este video para tener un poco más de detalles al respecto. Estrellas en el universo, solo una, nuestro Sol, tiene las características necesarias para que, con una compleja interacción con un planeta exclusivo que tiene una alineación específica y un movimiento de rotación y traslación que permiten que tenga una atmósfera adecuada, que es la Tierra, para poder ser la cuna de la vida. Pero millones de años la acrisolaron antes de que esto fuera posible. Y los científicos se han esmerado, pero hasta el momento no se ha descubierto nada semejante. La vida es exclusiva de la Tierra. Y el más sorprendente de todos los seres, entre la naturaleza, es sin duda el ser humano. De entre millones de espermatozoides, solamente uno es capaz de dar la explosión de vida que ya ha demostrado la ciencia. Es exclusiva del momento de la fecundación. Solamente uno será capaz de donar su núcleo al óvulo y de esa manera fecundarlo, para así dar origen a un nuevo ser totalmente diferente de los padres. En ese momento se decide el sexo y el genotipo de este maravilloso organismo gestante. Y es así que los cromosomas se organizan de una forma complejísima. Y
Únicamente un gen, el SRY, es el que definirá que el embrión se desarrolle como varón. En caso contrario, se desarrollará como una mujer. De una forma explosiva, inicia el desarrollo de la más grande proeza de la naturaleza, el ser humano, único, irrepetible, extraordinario. Hasta el momento, por más que han buscado, no se ha descubierto nada semejante a nosotros. Bien, entonces realmente es algo súper intrincado, súper complejo hablar de seres humanos y como se pueden dar cuenta, pues la carga genética pues es incluso independiente de la de nuestros padres, de tal manera que pues sí, hay una parte de los cromosomas viene de nuestra madre, otra de nuestro padre, pero hay un entrecruzamiento muy complejo que, pues eso, de alguna manera sí puede existir una predisposición que nos va a eso a llevar a poder desarrollar enfermedades. Pero las enfermedades reumáticas, para empezar, la autoinmunidad, no son enfermedades genéticas. Existen enfermedades genéticas que pueden tener comportamientos de autoinmunidad, que no es lo mismo. Ahora, el siguiente paso, o sea, se necesitan, como ven, varios pasos para que se vaya desarrollando. Entonces, aquí está la parte de, ok, esta es mi herencia, estos son los genes que tengo, hacia dónde me van a llevar, qué posibilidades existe, las circunstancias en las cuales voy a ir creciendo. Y entonces, justamente hablando de esas circunstancias, es donde viene el problema de las interacciones con los genes, que puede eso llevar a diversos daños. Dentro de esos daños posibles o esas agresiones están infecciones, drogas, aquí me estoy refiriendo desde el alcohol, el tabaco, y las drogas ilícitas, cualquiera que se les ocurra, marihuana, cocaína, no importa si diga la gente que están bien. Fármacos de uso lícito también, algunos fármacos se sabe que pueden acarrear el mayor riesgo de afectar incluso en personas susceptibles el desarrollo pues de daños en el material genético, como por ejemplo, por decir alguno, la amiodarona, la procainamida. Eh, exposición a tóxicos laborales o accidental, como puede ser el sílice, puede ser el arsénico, entre otros. La radiación solar descontrolada. Es bien sabido que algunas enfermedades son especialmente lábiles a los efectos de la radiación UV, como puede ser el lupus y la dermatomiositis, y pues algunas otras cosas que todavía no terminamos de descubrir. Y bueno, pues el tema es que se van sumando una serie de factores, ¿sí? Que finalmente llevan a, pues eso, el desarrollo pues de la complejidad de un padecimiento, como puede ser justamente el lupus. Este es uno de los muchos ejemplos, pero bueno, pues el lupus es la enfermedad autoinmune por excelencia porque tiene todas las características, la formación de autoanticuerpos, la generación de complejos inmunes, es decir, anticuerpos contra anticuerpos que luego se precipitan y especialmente en lugares clave, como puede ser el riñón, como puede ser las articulaciones, al precipitarse acarrean la llegada de células de ataque, células inmunológicas, y pues eso conlleva a más daño, más destrucción, y además algo interesante es que hay una gran cantidad de factores que interactúan, como ya vimos, la genética, la radiación ultravioleta que altera el ADN, la pobre reparación del mismo, la presentación equivocada de antígenos que son propios, como si fueran antígenos externos, donde puede estar desde el mimetismo molecular o que simplemente algún microorganismo activó una de las cascadas inflamatorias y pues en algunas personas por predisposición genética no se logra pues eso, apagar esta, eh,
no se logra apagar esta susceptibilidad. Entonces, pues vienen justamente los problemas. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Los antibióticos pueden empeorar las cosas. Fíjense qué interesante. Por un lado, existen algunos modelos múridos, donde, o sea, de ratoncitos, donde se ve que, pues, dar antibióticos no cambia el panorama, o sea, no evita el desarrollo de la enfermedad, incluso se ha hecho hasta con ratoncitos que son completamente estériles, o sea, no tienen nada de bacterias en su intestino, o sea, sin microbiota. En otras circunstancias, ciertos antibióticos dirigidos contra ciertas bacterias parece ser que sí mejora la enfermedad, pero no la quita. Entonces, hay todavía muchas más preguntas que respuestas en este complejo panorama. Y ahora, para hacerlo todavía más interesante o tal vez más confuso, pues vemos que hay una serie de revisiones donde, pues por un lado, tenemos la artritis reactiva, donde está bien estipulado, bien definido que hay ciertos microorganismos que van a llevar al desarrollo de esta enfermedad en quien está predispuesto y puede estar o no relacionado a este HLA-27, que simplemente es uno de los muchos complejos mayores de histocompatibilidad, es decir, de las credenciales, podríamos decir el pasaporte que tienen nuestras células para decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo soy de las buenas y todo bien conmigo. En algunos no funciona bien o podríamos decir que está pues mal hecho ese pasaporte y entonces después de infecciones como secundarias, por ejemplo, a Campylobacter jejuni, a Yersinia enterocolítica, a Salmonella, a, digo, por decir algunos ejemplos, a Mycoplasma, pues eso, se despierta una respuesta inflamatoria, autoinflamatoria más bien en este caso, que principalmente va a afectar a grandes articulaciones de extremidades inferiores, pero lo interesante es que tratar la infección puede o no resolver el problema. O sea, hay quienes sí se les quita, de qué depende, de que se haga mucho más a un mejor tiempo, de que en realidad nada más sea una manifestación de la infección, hay muchas cosas. Entonces, habrá quien sí, habrá a quien incluso tenga una recaída aún en ausencia de infección. Pero por otro lado, los antibióticos pueden alterar el balance natural de la microbiota, lo que se conoce como disbiosis. Entonces, resulta que utilizar antibióticos y más de forma indiscriminada o usar grandes dosis de antibióticos puede tener consecuencias sumamente negativas en el desarrollo de una inmunidad sana e incluso pues llevar al desarrollo de más problemas. Así que, entonces, ¿será el problema la microbiota o y, pues qué? ¿Tendrá que ver con nuestros errores? Hablando de microbiota, fíjense nada más lo importante de esto. Tenemos 250 a 400 metros cuadrados de intestino, o sea, es una cantidad impresionante, es una superficie enorme, pues más o menos, no sé, como un estadio, me parece, de fútbol, y a lo largo de nuestra vida, 60 toneladas de comida en promedio van a pasar por nuestro intestino. Imagínense nada más 60 toneladas. Y además toda la exposición continua a millones y millones de bacterias. Entonces, si no hubiera pues un equilibrio, o sea, básicamente, fácilmente podríamos morir por lo que comemos. Incluso pues, o sea, cualquier descuidito en los taquitos o en el mercadito, o no sé, se me cayó la manzana y me la vuelvo a morder, como sea. Pero lo interesante es que vivimos nosotros en una continua colaboración, o sea, una asociación de simbiosis con bacterias principalmente, aunque también hay arqueas y eucarias, que son microorganismos que de hecho son muy poco conocidos, rara vez se habla de ellos, pero en una proporción, imagínense, de 10 a la 14, o sea que aproximadamente por cada célula de nuestro cuerpo hay entre 2 y 3 microorganismos que interactúan con nosotros.
Ahora, ¿qué importancia tiene la microbiota? Bueno, la microbiota nos va a permitir digerir, y esto es especialmente más trascendente, sobre todo en los rumiantes y bueno, en otros animales inferiores, va a permitir metabolizar varios de los compuestos de los alimentos que no son eso, que no podemos nosotros digerir porque nuestras enzimas no lo permiten, pero eso es bueno, porque a partir de eso se va a producir, por ejemplo, sulfidrilo, se va a producir butirato, que tiene un efecto, bueno, a partir de aquí tiene un efecto antibacteriano, se produce péptidos antibacterianos, el factor trébol que permite proteger y mantener en una buena relación la capa de, de eso de células que protegen el intestino y además también la formación de mucina que pues ayuda al moco a mantener la viscosidad e impedir el paso, pues así como Juan por su casa, de cualquier microorganismo. Además de que también contribuyen a la síntesis de ciertas vitaminas, como por ejemplo vitamina K, es la más importante, y en mucho menor medida vitamina B12. Eh, por eso, y bueno, eso suele ser en las partes más distales del intestino, por eso las personas que son vegetarianas o veganas pueden tener muchos problemas de ¿cómo se llama? De desnutrición de micronutrientes. E incluso también algunos ácidos grasos que son de gran importancia y hasta aminoácidos. Bueno, ¿y qué papel juegan? Principalmente regulación, la microbiota y estos factores que producen permiten una regulación en la expresión de los toll-like receptors, que son un tipo de, podríamos llamarle identificadores, hagan de cuenta como policías, o no como policías, como escáneres de los policías que tienen que estar pues bien calibrados, porque si no, o como esas cámaras de las fotomultas, si no están bien regulados, van a estar tome y tome fotos a todo el mundo y poniéndole multa a todo el mundo, o los escáneres no regulados, pues van a estar diciendo que todo el mundo está pasándose de velocidad o incluso que lleva drogas en su maleta cuando no es así. Entonces, por eso es necesario que eso esté bien regulado para evitar incluso el abuso de las autoridades, que en este caso sería los leucocitos, los glóbulos blancos, que van a llevar precisamente pues después al desarrollo de enfermedades inmunológicas, así como también en la producción sistémica de anticuerpos. Uno de esos anticuerpos, fíjense, es justo el factor reumatoide, que en condiciones normales se produce en una pequeña cantidad y ayuda a proteger, a mantener a raya a otros anticuerpos. Pero nuevamente, cuando esto se sale de control, entonces pueden venir los problemas, como justo es la artritis reumatoide, aunque no es la única, ya veremos más adelante. Y la inducción de un tipo de linfocitos reguladores. Los linfocitos son uno de los muchos tipos de células de glóbulos blancos que la mayoría de los linfocitos T reguladores se encargan sobre todo de coordinar la respuesta contra microorganismos vaya, para la defensa inmunológica. Son de hecho de los que se desarrollan precisamente después de la vacunación y permiten entonces que cuando llegue el microorganismo, cuando tú ya estás preparado con una vacuna, la infección sea mucho menos agresiva o te deje menos secuelas y te recuperes más rápidamente. Pero existe otro grupo de linfocitos T reguladores, T cooperadores, perdón, que son reguladores, los cuales se encargan de mantener a raya, digamos, cuando hay algún enfrentamiento, hay ahí algún pleito policial, porque pues, hay algunos malandrines, entonces se aseguran de que no se pasen de lanza y no destruyan pues, media ciudad para eso, darle crán a esos malandrines, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que va a tener consecuencias o qué va a repercutir en la microbiota? Pues hay muchas cosas que repercuten en nuestra microbiota. El uso de antibióticos, pues por eso yo tanto insisto continuamente en que no usen antibióticos a lo tonto y que la inmensa mayoría de las infecciones pues, respiratorias, intestinales y de otro tipo van a responder perfectamente
a medidas generales únicamente, buena alimentación y los cuidados pertinentes. Entonces, una dieta muy rica en carbohidratos y muy rica en lípidos también va a tener repercusiones negativas en nuestra microbiota. Carbohidratos especialmente simples, o sea, el pan, la tortilla y sobre todo las galletitas, esas de Príncipe o de Nicolino, bueno, ya no me acuerdo de las marcas, pero saben a qué me estoy refiriendo. El estrés agudo. Entonces, sí, por ahí hay quienes dicen, no, es que las emociones y es que son, pero no, dense cuenta que es solo una de las muchas cosas que puede influir y no es la emoción, sino el sentimiento que se desprende de emociones que no son correctamente reguladas y de forma inteligente. Todo eso va a llevar a un desequilibrio que va a repercutir en nuestra microbiota y entonces se va a romper la barrera, la inmunidad se va a alterar, entonces pues van a empezar a hacerse el desorden y los policías y los militares que deberían de encargarse de protegernos van a comenzar a hacer sus estragos. Vean aquí qué pasa cuando una persona es obesa y come mal. Entonces, cuando una persona es obesa y come mal, va a tener una repercusión, una influencia negativa en la producción de lo que se llaman ácidos grasos de cadena corta, los cuales son necesarios para que la barrera mucosa se mantenga íntegra y va a disminuir la respuesta a los lipopolisacáridos. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de bacterias, las bifidobacterias que son muy importantes, van a estar disminuidas en pacientes que tienen obesidad y que comen mal. También va a haber una disminución de los lactobacilos, los cuales están, entre otras cosas, involucrados a procesos inflamatorios intestinales y hasta carcinogénesis. Por otra parte, va a haber una repercusión en la eubacteria, también va a haber una disminución en la producción de eubacteria y de sus, que a su vez también contribuyen a estos ácidos grasos de cadena corta que nutren la barrera del intestino. Pero va a haber un incremento, por eso el signo de más, y va a aumentar la activación de linfocitos CD4, que son justamente los que se encargan de iniciar una batalla. Estoy hablando aquí de linfocitos C, mediadores de la respuesta inmunológica o cooperadores, y esto por un incremento de bacterias que pertenecen al grupo, bueno, al género de bacteroides. Entonces, van a disminuir bifidobacterias, van a disminuir lactobacilos, van a disminuir eubacterias y van a aumentar bacteroidetes en pacientes con obesidad, que además, recordemos, la obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de autoinmunidad. Así que no es nada más infecciones. Pero bueno, aquí sale nuestro osito, ¿no? Dices, a ver, ya decídete. Me dices que las infecciones no, pero ahora me estás aquí poniendo un montón de infecciones, de agentes infecciosos que me estás diciendo que eso sí pueden desencadenar la situación. Y efectivamente, es como ven, por eso estoy poniendo tantas cosas, es para que se den cuenta que es algo sumamente complejo. O sea, se van acumulando muchas cosas que terminan, pues cuando ahora sí que todo se pone, desencadenando al final la autoinmunidad. Entonces, sí, que si tienen algún rol las infecciones, claro que lo tienen, pero pueden de hecho desaparecer esos microorganismos, no volverse a encontrar nunca más, solamente rastros de ellos, de que pasaron por ahí, pero el proceso inflamatorio se perpetúa. Algunos, por ejemplo, en artritis reumatoide está bien documentado la presencia de micoplasma, parvovirus B19, retrovirus, enterobacterias, Mycobacterium, Epstein-Barr, que bueno, el Epstein-Barr es el metiche de todo. También, y esta sí es indiscutible, la porfiromonas gingivalis. Las personas que tienen enfermedad periodontal
asociada por Pseudomonas gingivalis, que además fuman, tienen muchos factores que si además eso le agregamos la presencia del epítopo compartido, que es una predisposición genética, bueno, su riesgo de artritis reumatoide es brutalmente elevado, se magnifica, empeora el pronóstico y indiscutiblemente las cosas van mucho más agresivas. Por eso estos pacientes sí hay que tratar además la enfermedad periodontal y en la medida de lo posible erradicar este microorganismo de la boca. Y aquí entonces pongo dos esquemas. Por un lado, el complejísimo e intrincado montón de eventos que suceden, de interacción entre múltiples células que van llevando a la inflamación, atracción a otras células, potencialización de unas más, inflamación local, destrucción de los tejidos, producción de anticuerpos y bueno, un relajo. Pero para hacer todavía la cosa más cansada y complicada, pueden ver ustedes aquí que, pues eso, el factor reumatoide no nada más sucede en artritis reumatoide que no es una situación sine qua non o que no es exclusiva y que puede eso más bien, hablarnos de que haya una enfermedad de fondo. Y no significa que un paciente con alguna de estas infecciones que desarrolla un factor reumatoide, por ejemplo, alguien que tenga hepatitis A o B, o incluso hepatitis C, o alguien que tenga VIH-Sida, no necesariamente porque tenga factor reumatoide positivo, va a desarrollar artritis reumatoide. O sea, complicando todavía más las cosas, quiere decir que puede aparecer la infección, puede aparecer el factor reumatoide, pero puede no aparecer la autoinmunidad o no desarrollarse como tal una enfermedad pues reumática. O puede que sí. Y ahora, con los anticuerpos antinucleares, fíjense que hasta un 0.5% de personas completamente normales, sanas, pueden tener títulos incluso de 1 en 640, que es una cantidad, es un título considerable. Y entre más anciano es una persona, más es esa posibilidad. Hasta un 30% de personas sanas pueden tener títulos de 1 en 40 y eso sobre todo del patrón moteado, que es el más frecuente. Pero los anticuerpos antinucleares pueden encontrarse en autoinmunidad, pueden encontrarse en cualquier enfermedad hepática, ya sea autoinmune, ya sea alcohólica, ya sea farmacológica, ya sea infecciosa, etc. En cánceres, y de hecho, curiosamente, la aparición de algunos anticuerpos de pronto, aún en ausencia de manifestaciones reumáticas, empeoran el pronóstico, por ejemplo, en cánceres como el de pulmón o el de mama. En infecciones crónicas también pueden aparecer anticuerpos antinucleares porque las infecciones crónicas están continuamente destruyendo células y pues están exponiendo material particulado que pues las células que se encargan de la limpieza, llega un momento en que pues, se cansan, se atiborran de tanto trabajo que pues empiezan, ya no saben, ya no separan su basura en orgánica, inorgánica y que si latas, entonces todo lo ponen en el mismo lugar y entonces después cuando llegan los encargados de procesar, dicen, ok, pues a los que hayan producido esta basura, nos los vamos a echar y resulta que los que produjeron esa basura, pues eran, no sé, glóbulos rojos de la misma persona. Entonces, eso puede suceder. Distiroidismo, o sea, personas que tienen enfermedades tiroideas. Pero vean ustedes que por eso también es importante que se haga los patrones de anticuerpos. Dependiendo del patrón, mayor probabilidad de autoinmunidad. De esto no voy a profundizar porque este es un tema que a ustedes no tiene por qué causarle, no por quitarles el sueño y además para qué les genera más intriga. Entonces, en conclusión, 85% de las personas que se infectan de X o Y no van a tener ninguna consecuencia, ni siquiera de lesión o de repercusiones,
y tampoco van a tener desarrollo de autoinmunidad. Pero, ojo, el ser humano es un ente, una integridad. Somos muy complejos. No se pueden abordar a los seres humanos como una simple máquina porque somos una compleja interacción de muchísimas cosas. Entes biopsicosociales y espirituales, aun cuando se sientan muy ateos, aún así son espirituales. La autoinmunidad es una larga lista de eventos desafortunados que finalmente puede o no llevar a enfermedades desde muy sencillas y autolimitadas hasta muy complejas. Muy sencillas y autolimitadas, como puede ser una púrpura de Heno-Schönlein o una vasculitis por IgA, ¿no? Que pasa, la púrpura palpable, o púrpura leucocitoclástica. Por eso he insistido mucho en los grupos de vasculitis que no llamen, o sea, que no le pongan como nombre, o no le pongan como entidad separada a la vasculitis leucocitoclástica, porque no es una entidad separada, es una manifestación, y la inmensa mayoría de los que nada más tuvieron eso no van a volver a tener nada en toda su vida. Y hasta otras muy complejas, como puede ser pues una glomerulonefritis rápidamente progresiva o un síndrome pulmón-riñón con hemorragia alveolar difusa y esta glomerulonefritis sucede pues, en pacientes con vasculitis precisamente, asociadas a ANCA o en lupus. ¿Sí? Que eso no pasa en todos además. Y bueno, cada caso debe tratarse de manera respetuosa y multidisciplinaria. Es momento de abandonar los reduccionismos. Y con respetuoso también es un mensaje directo y contundente a todos los pacientes y familiares de pacientes que luego andan de metiches diciéndoles a otras pacientes que tienen su enfermedad, mira, a mí me hizo bien esto, tómatelo, mira, aquello, yo te recomiendo, cierren la bocota, ¿sí? Cierren la bocota, pueden ustedes darles ánimo, pueden más bien impulsarles a tener, pues eso, ¿cómo decirlo? A tener una actitud proactiva, una actitud de crecimiento, de sublimar. Y recuerden, hablando de eso, es muy importante el manejo integral multidisciplinario que implica no solamente el trabajo en equipo con el médico, ¿sí? Porque somos un equipo, sino también la alimentación, ya vimos lo importante que es la alimentación, la actividad física y por supuesto la actitud. La actitud es muy, muy importante y puede cambiar de forma dramática el panorama. Así que, pues eso, es muy, muy complejo y las infecciones pueden estar, pueden no estar. La infección es mayor el riesgo de infección en pacientes con enfermedades autoinmunes, sobre todo lupus y otras que producen inmunosupresión, pero no significa que si atiborramos de antibióticos a alguien, las cosas van a salir bien. De hecho, muchas veces termina siendo contraproducente y además no es raro pacientes que terminan hospitalizados por infección de vías urinarias, neumonías o incluso infecciones hematógenas que se dan antibióticos, incluso mezclas, y pues sí, afortunadamente logran salir del cuadro, pero la enfermedad autoinmune no se quita. Y bueno, pues agradezco sus comentarios, o sea, lástima que al principio no se escuchó y qué raro, pero bueno. Veo aquí una pregunta, Maripaz Hernández dice, mi pregunta es si una infección estomacal requiere de antibióticos para su tratamiento, no necesariamente, es decir, ¿se podría curar? Una infección estomacal no me dice nada, Maripaz, no me dice nada. No es un diagnóstico, así no es un diagnóstico nosológico como tal. Gracias, estimado Jerry, gracias por tu... eso de infección estomacal, es extremadamente raro que el estómago se infecte. La única infección estomacal que podríamos considerar es la que causa el Helicobacter pylori, que es la que produce la verdadera gastritis, y no las cosas que nos cuentan en las películas y en los cómics. ¿Sí? Porque el estómago es súper resistente a las infecciones debido a su estructura, a la producción de ácido clorhídrico y
Y bueno, si te refieres más bien a una diarrea, a una gastroenteritis, donde pues hay fiebre, malestar, náusea, vómito, bueno, pues la diarrea, el 85%, quédense ese 85%, el 85%, porque de verdad es algo bastante, ¿cómo decirlo? Como frecuente, o como que se queda muy, muy estable. El 85% se van a curar solitas. Lo más importante en el contexto de infecciones gastrointestinales es manejo sintomático. No usen cochinadas para quitarse la diarrea, ¿sí? Solo, bueno, que tengan antibiótico, pueden usar caolín, pectina, pueden, es más, un puré de tejocotes, por cierto, por si no sabían, el tejocote es el excelente y el mejor remedio para quitar rápidamente la diarrea por su alta cantidad de pectina, arroz, y lo que es una dieta astringente, y lo más importante es el vida suero oral. Métanselo en su cabeza: vida suero oral, electrolitos orales, vida suero oral, que es una taza por cada deposición o por cada vómito en sorbitos, despacito, cada. Eso es lo más importante. Solamente si hay fiebre alta o moco y sangre y es diarrea del viajero, en ese contexto sí se usan antibióticos. Fuera de ahí, no usen antibióticos en absolutamente nada de eso. Bueno, muy bien. Pues les agradezco su atención, su tiempo, gracias por sus preguntas y sus comentarios, y pues nos vemos en la próxima entrega. Que tengan pues una muy feliz y santa Navidad en compañía de sus seres queridos, sus amados. Es momento de perdonar, momento de amar, pero sobre todo de celebrar al verdadero festejar. Cuídense mucho.